Arrancamos el tercer bloque de 1000 por hora. Vamos a hablar de Maxi Gerardo. No tenemos entrevista con él, pero es difícil ubicar a Maxi cuando está en Estados Unidos. Pero sí tenemos la información de prensa de lo que transcurrió. No fueron todos buenos los resultados, pero sí por allí hubo un avance interesante en el ritmo que logró, que volvió a tener allí en Laguna Seca. En la primera carrera quedó en quinto lugar, luego en la segunda estaba recuperando posiciones y tuvo una rodada y por eso tuvo que abandonar. Ustedes recordarán que se corrió en el autódromo La Laguna Seca. Maximiliano estuvo allí con el equipo, la Suzuki, el Top Pro Race, que le permitió recuperar de alguna manera ese rol protagónico que tuvo en los comienzos de la temporada con nueva moto que le alistó el equipo. Como le decíamos, fue quinto en la 1, en la 2 venía sexto, luego de tener un gran ritmo, tuvo una caída sin consecuencias, pero tuvo que abandonar al ingresar allí en boxes. Sin embargo, las dos competencias donde se había perdido la competitividad en Laguna Seca, la recuperó y es un aliciente para el tramo final del campeonato Moto América Superbike en la competitiva categoría Super Sport, que es en la que está teniendo este protagonismo nuestro querido compañero, compatriota, debí decir, Maxi Gerardo, este campeón de todo, que está haciendo allí como puede, con el presupuesto que puede, lo mejor que puede, y bueno, ya estar entre los 10 primeros para nosotros es fantástico. Pero más allá de eso, también está haciendo un muy buen campeonato, así que bueno, lo mejor para Maxi Gerardo. Vamos ahora de las motos a los autos y vamos a presentarles estos autos extremos. Primera parte. En un mundo de conformismo, unos pocos valientes se atreven a ser diferentes. El mundo del automóvil no es una excepción. Los diseñadores que crearon los vehículos que exploraremos han cuestionado audazmente el statu quo y redefinido lo que puede ser un coche. Prepárese para un emocionante viaje a través del tiempo y de los continentes para descubrir los 20 coches más insólitos que el mundo haya visto jamás. Empecemos por el sorprendente Lancia Stratos Zero de 1970. Número 1. 1970 Lancia Stratos Zero. Presentado en el Salón del Automóvil de Turín de 1970, el Lancia Stratos Zero fue un deportivo experimental que rompió moldes. En un mar de diseños de automóviles más tradicionales, el Stratos Zero se atrevió con su silueta futurista en forma de cuña, que recordaba a una punta de flecha metálica. Fue un proyecto ambicioso para su época, que rompió las convenciones con un diseño y una ingeniería innovadores. Con solo 33 pulgadas de altura, era uno de los coches más bajos jamás fabricados. Su forma de cuña solo acentuada por el hecho de que el conductor entró en el vehículo desde la parte delantera. El parabrisas se levantaba en su totalidad para permitir el acceso. Esta característica única por sí sola ayudó a cimentar el lugar del Stratos Zero en la historia del automóvil. Bajo el capó, el Stratos Zero estaba propulsado por un motor Lancia 5.4 montado en posición central, situado detrás del conductor y bajo la cubierta trasera triangular. El motor de 1,6 litros era capaz de generar 115 caballos de potencia, una cifra respetable teniendo en cuenta el diseño ligero del coche. El Lancia Stratos Zero fue un vehículo adelantado a su tiempo. Su revolucionario diseño inspiró a futuras generaciones de diseñadores de automóviles, y sigue siendo venerado por su enfoque atrevido y radical. Era un coche que no tenía miedo de desafiar las normas y sobrepasar los límites, convirtiéndolo en uno de los coches más inusuales y fascinantes del mundo. Número 2. 1976 Ferrari Rainbow. El Ferrari Rainbow 1976 encarna a la perfección el optimismo y la visión futurista que marcaron la época de su creación. Encargado por Ferrari a Bertone, una empresa italiana independiente de diseño de automóviles, el Rainbow supuso una ruptura radical con el lenguaje de diseño estándar de Ferrari. El Rainbow tenía un llamativo perfil en forma de cuña, muy parecido al Stratos Zero, pero con una característica igualmente única, un techo duro retráctil. Cuando se recogía, el techo se deslizaba hacia atrás, transformando el coche de un coupé cerrado a un roadster de techo abierto en cuestión de instantes. Propulsado por un motor V8 de 3,5 litros del Ferrari Dyno 308 GT4, el Rainbow tenía una respetable potencia de 255 caballos. Su postura plana y ancha le hacía parecer que planeaba justo por encima del suelo, contribuyendo al aura futurista del coche. A pesar de su diseño innovador y su potencia mecánica, el Ferrari Rainbow siguió siendo un concept car único que nunca llegó a fabricarse en serie. Sin embargo, su atrevido diseño sigue inspirando e intrigando a los entusiastas del automóvil de todo el mundo, lo que lo convierte en un digno integrante de nuestra lista de los coches más insólitos.
Número 3. 1989. Aston Martin Bulldog. El 1989 Aston Martin Bulldog, con su diseño futurista similar al de una nave espacial, no se parecía a nada que el fabricante británico hubiera producido antes. Con el nombre en clave de Project 9-100, el Bulldog se diseñó como un deportivo ultra exclusivo de altas prestaciones, capaz de superar los límites de lo técnica y estéticamente posible. Con sus puertas de ala de gaviota y un frontal afilado, el Bulldog se parecía más a un caza furtivo que a un deportivo tradicional. Era un coche diseñado para la velocidad. Su motor V8 biturbo de 5 litros y 3 cilindros podía producir la asombrosa cifra de 600 caballos y alcanzar teóricamente una velocidad máxima de 237 kilómetros por hora. El diseño interior del Bulldog era tan sobrenatural como su exterior, con una pantalla digital y botones de control que sustituían a los diales y mandos tradicionales. La intención de Aston Martin con el Bulldog era combinar un diseño futurista con una tecnología revolucionaria, y sin duda lo consiguió. El Bulldog estaba destinado a ser un vehículo de producción limitada, con planes para fabricar 25 unidades. Sin embargo, debido al exorbitante coste del coche y a las dificultades financieras de Aston Martin en aquel momento, solo se construyó un prototipo. El Bulldog sigue siendo una pieza única de la historia del automóvil y un testimonio de la ambición y creatividad de Aston Martin. Número 4. 1942 EF Electric. El 1942 EF Electric, o huevo eléctrico, fue una excéntrica creación del artista, diseñador e ingeniero francés Paul Arsens. Nacido de las necesidades de una Europa devastada por la guerra, este diminuto coche eléctrico fue una respuesta inventiva e inusual a la escasez de combustible durante la Segunda Guerra Mundial. Su forma de huevo y su diseño minimalista lo convirtieron en un vehículo único en las carreteras, que destacaba entre los vehículos convencionales de la época. Construido principalmente con aluminio y plexiglas, el EF Electric era ligero y económico, aspecto este último de suma importancia en tiempos de guerra. A pesar de su ingenio, el EF Electric nunca llegó a fabricarse en serie, en gran parte debido a las dificultades y limitaciones de recursos de los años de guerra. Sin embargo, su extraordinario diseño y su cadena cinemática respetuosa con el medio ambiente lo convirtieron en un pionero del mundo del automóvil, por lo que es una entrada destacada en nuestra lista de coches insólitos. Número 5. 1953 General Motors Firebird 1XP21. El 1953 General Motors Firebird 1XP21 fue un prototipo sin igual. Con un diseño fuertemente influenciado por los aviones de combate y los cohetes, el Firebird 1 era un símbolo del optimismo y la fascinación por el futuro de los Estados Unidos de la posguerra. Este monoplaza propulsado por una turbina de gas parecía más un avión a reacción sobre ruedas que un automóvil típico. Su diseño radical incluía una cabina de burbuja, un fuselaje esbelto y un par de alas cortas y rechonchas con una aleta de cola vertical. Bajo su aspecto de avión, el Firebird 1 estaba propulsado por una turbina de gas Whirlfire, convirtiéndolo en el primer coche propulsado por una turbina de gas probado en Estados Unidos. El motor podía producir 370 cw, pero el coche se centraba más en la innovación tecnológica que en la conducción práctica. Aunque nunca pasó de la fase de concepto, el Firebird 1XP21 dejó un legado duradero en la industria del automóvil. Como testimonio del espíritu pionero de GM y su voluntad de explorar tecnologías de vanguardia, es sin duda uno de los coches más insólitos del mundo. Número 6. 1967 Lamborghini Marsal. El 1967 Lamborghini Marsal fue un concept car futurista y único que causó sensación cuando debutó en el Salón del Automóvil de Ginebra. Diseñado por el prestigioso Marcello Gandini, de Bertone, el Marsal no se parecía a ningún Lamborghini anterior. Con un tema de diseño hexagonal muy geométrico, la característica más llamativa del Marsal era su amplio uso de vidrio, incluyendo una enorme puerta de ala de gaviota en cada lado que se extendía hasta el techo y cubría todo el lateral del coche. Proporcionando una vista casi sin obstáculos en la cabina. Esta enorme cantidad de cristal, junto con un interior revestido de plata, creaba una experiencia luminosa, casi etérea, para los pasajeros. A pesar de su diseño innovador y la aclamación del público, el Lamborghini Marsal nunca llegó a fabricarse debido a las dudas sobre la viabilidad y el coste de sus grandes puertas acristaladas. Sin embargo, su diseño futurista y su atrevimiento lo convierten en uno de los coches más memorables e insólitos de la historia. Número 7. 1955. BMW iZ. El BMW iZ de 1955, cariñosamente conocido como el coche burbuja, fue un símbolo icónico de la Europa posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El Isetta era un microcoche de diseño italiano que se licenció a varios fabricantes europeos, pero fue la versión de BMW la que alcanzó mayor popularidad. El Isetta era famoso por su peculiar diseño en forma de huevo y su única puerta de apertura frontal, una característica única que hacía que todo el conjunto del volante se abriera hacia afuera. El Isetta también era increíblemente compacto, por lo que era perfecto para circular por las estrechas calles europeas. El Isetta no solo era inusual por su diseño, fue un símbolo de la recuperación europea después de la guerra, proporcionando un transporte asequible y eficiente para las masas. También fue uno de los primeros precursores de los coches urbanos actuales y contribuyó en gran medida a salvar a BMW de sus problemas financieros en 1950. Por su inmenso significado cultural e histórico, el BMW Isetta ocupa un lugar destacado entre los coches más insólitos del mundo. Número 8. 1973, Reliant Robin. El Reliant Robin 1973 ocupa un lugar especial en la historia del automóvil como uno de los coches más insólitos jamás producidos. Fabricado por la empresa británica Reliant, el Robin era un vehículo de 3 ruedas que desafiaba los convencionalismos. La característica distintiva del Robin era su diseño asimétrico, con una sola rueda delante y 2 detrás. Esta configuración, combinada con su construcción ligera, lo clasificó como triciclo en el Reino Unido, lo que permitía conducirlo con un carné de coche normal. Aunque el diseño del Robin pretendía ofrecer una opción asequible y de bajo consumo, adquirió notoriedad por sus notorias características de manejo. El coche tenía tendencia a volcar en las curvas cerradas, lo que le valió el apodo de cerdo de plástico. A pesar de ello, el Reliant Robin se convirtió en un símbolo cultural perdurable en el Reino Unido, con una presencia destacada en programas de televisión y sketches cómicos. Propulsado por un pequeño motor de baja cilindrada, el rendimiento del Robin era modesto, pero se hizo un hueco como vehículo práctico y económico para trayectos urbanos cortos. A pesar de su diseño poco convencional y sus peculiaridades de manejo, el Reliant Robin gozó de un público fiel que apreciaba su carácter distintivo y su encanto. Hacemos una pausa comercial, ya venimos en el cuarto y último bloque donde vamos a tener los componentes de los motores, entre otras cosas, pero algo sumamente interesante. Si no sabes cómo funciona, no tenés muy claro, o sabías pero te olvidaste, te vamos a dar en 5 minutos todos los componentes de un motor.